Esta noche, en Desde las Cámaras, la presidenta Claudia Sheinbaum envía al Congreso de la Unión importantes propuestas de modificación a nuestro marco constitucional. Además, la Cámara de Diputados aprueba cambios al reglamento interno de la Comisión Permanente y también hablaremos con el diputado federal Arturo Ávila, vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Desde las Cámaras comenzamos. A unos días de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión dos importantes propuestas de modificación a nuestro marco normativo. Se trata de 3 ordenamientos para eliminar trámites burocráticos y combatir la corrupción, la ley en materia de telecomunicaciones y una más en materia de competencia económica. Cada una de esas propuestas son de gran relevancia, por lo que se requiere de un análisis por parte de todo el Poder Legislativo, pero además la opinión de expertos en cada una de las materias. Confiemos que en los próximos días se abra un periodo extraordinario de sesiones a fin de abordar con mayor profundidad estas reformas y otras más que aún quedarán pendientes en esta legislatura. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. A unos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, veamos cuáles han sido los temas más relevantes aprobados por el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Luis Arturo Oliver, al fundamentar el dictamen expresó: el presente proyecto de dictamen fortalece el Estado mexicano, otorgando un instrumento jurídico actualizado y que permite mantener un adecuado control de las armas de fuego, evitar la sobreregulación, atender inquietudes de los usuarios de armas de fuego, así como sancionar de manera clara y precisa a los infractores, principalmente de la delincuencia organizada. Por su parte, diputados de oposición argumentaron: la realidad es que con las armas ilegales en nuestro país mueren inocentes, mueren periodistas, mueren defensores de derechos humanos y lamentablemente también mueren integrantes de nuestras fuerzas de seguridad. No basta con hacer una buena reforma, le toca al gobierno hacer que esta reforma no quede en letra muerta y se cumpla como es debido. Necesitamos una estrategia binacional real que elimine el tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país. Hoy votaremos a favor, pero no vamos a quedarnos callados si el gobierno o las instituciones de seguridad fallan en su aplicación, porque la ciudadanía está esperando que nosotros, como legisladores, demos soluciones desde nuestra trinchera a la gran problemática de inseguridad que vivimos en nuestro país. El tema pasó para su análisis al Senado de la República. También en San Lázaro, los legisladores aprobaron el reglamento de la Comisión Permanente. Proponemos un reglamento que por primera vez en su historia dará certeza jurídica al funcionamiento de la Comisión Permanente, para que su operación sea eficaz, transparente y la ciudadanía pueda conocer de forma oportuna sus trabajos, pero también sus resultados. Mientras tanto, en el Senado de la República se recibió la iniciativa de reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca prohibir la difusión de mensajes de gobiernos extranjeros en medios de comunicación mexicanos. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y de Estudios Legislativos. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Entre las propuestas enviadas por el gobierno federal al Congreso de la Unión, destaca la propuesta en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Veamos la opinión de nuestra experta Alicia Salgado. Alicia, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, Adriana.
Es el cierre del periodo legislativo y con ella llegaron 3 iniciativas al hilo, 3 que tienen mucho que ver una con otra. La primera es la de que está proponiendo una reducción importante de trámites a partir de la digitalización de los sistemas de autorizaciones tanto en estados, municipios como en la federación. Es una intención clara de homologar en toda la República Mexicana trámites. Por ejemplo, si vas a necesitar una licencia de construcción que tenga el mismo número de trámites a realizar, se puedan realizar por internet, que tengan el mismo costo, lo mismo en Mérida que en Tijuana. Puede ser, es un tema que tendrá que pasar también por las soberanías estatales y todavía le falta camino, es una ley general. Esta también integra una clave México que cada ciudadano y cada empresa deberá tener para registrar su trámite ante las diferentes instancias o órdenes de gobierno. Esta es una de las partes. La otra parte tiene que ver con la Ley Federal de Competencia Económica. Esta ley federal y también la ley federal de telecomunicaciones tienen que ser reformadas en función del cambio constitucional que se propuso a finales del año pasado y cuyo decreto se publicó a principios de este. A más tardar en el mes de junio se tiene que hacer el tránsito entre la Comisión Federal de Competencia Económica con todos los procesos que están pendientes hacia el nuevo organismo que ahora se va a llamar Agencia Nacional Anticompetencia o por la competencia, antimonopolio, de hecho la describen así. Y la segunda es la Ley Federal de Telecomunicaciones. Aquí no hay un instituto, sino que se conforma un área dentro de la Agencia Federal de Digitalización Nacional, la Agencia de Digitalización Nacional, que se encargará de regular específicamente todo lo que tiene que ver con permisos, licencias, autorizaciones, concesiones de radio, televisión e inclusive, esta es la parte más complicada, Internet. La neutralidad de la red se supone que va a buscar ser cuidada, pero esta ley está proponiendo regular justamente el paso por la fibra óptica de todo México, todo el Internet. Y es algo que está generando un poco de inquietud porque finalmente la parte regulatoria se queda en la agencia, pero la parte de sanción, esto es si se considera que tienes monopolios y estos se preservan de acuerdo a lo que determinó la Comisión Federal de Competencia hace 10 años, estos se preservan y los mantiene la ley, la agencia antimonopolio, pero por el otro lado, quien los regula es otra entidad y en este caso es la Agencia Nacional de Digitalización. Creo que el nuevo esquema es un poco complicado, pero evidentemente es una transformación radical de lo que veníamos acostumbrados. Lo que sí queda claro es que ya no son autónomos y existe un control político desde la rama ejecutiva sobre los mismos, tanto en los nombramientos de sus integrantes de los cuerpos de gobierno, como en este tránsito que les explico de regulación por un lado de las telecomunicaciones, el Internet, y por el otro lado, que es la vida digital, y por el otro lado, la sanción si es que se pasan el semáforo. ¿Será? ¿O algunos otros dicen se trata de control político? No sé, vamos a seguir analizándolo aquí y a ponerlo bajo la lupa desde las cámaras. Es momento de ver la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Un mundo de más de 700,000 trabajadores en todo el país reciben propinas. Sin embargo, muchas veces son mal utilizadas por restauranteros, dueños de gasolinerías, etcétera, quienes ven ahí también un botín. ¿Qué hacer para proteger el dinero de estos trabajadores? Porque también están dando un servicio. Y de eso vamos a hablar con el coordinador de operación política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Aces. Ya se aprobó en comisión, en la Comisión del Trabajo que preside la diputada Mayela Gómez, por unanimidad. Es un tema, más allá de pensamientos, credos, es un tema de ayudar a los mexicanos. Y seguro estoy que ahora que pase al Pleno estamos tratando de que antes de que termine este periodo lo podamos pasar, porque sería un gran regalo del 1 de mayo, del Día del Trabajo, para las y para los trabajadores mexicanos.
que no han tenido durante su vida un salario. Entonces, yo no le llamaría la ley de las propinas, yo le llamaría la reforma a todos aquellos mexicanos que durante mucho tiempo no han tenido un salario. Ese salario les da la oportunidad de poder tener todo lo que el artículo 123 como mexicanos les da. Se desprende la Ley Federal del Trabajo de ese artículo 123 y con eso tienen derecho a la salud, tienen derecho a la vivienda, que ahora con la reforma que hicimos aquí del Infonavit, pues esos precios estratosféricos que tenían las casas hoy van a bajar, van a tener mejor calidad. Esos enjuagues que había en lo oscurito que se hacían ahí en el Infonavit, pues ya se acabaron, porque hoy se van a construir las viviendas a través de una empresa del gobierno mexicano para bajar los costos, porque tampoco es justo, Víctor, que la gente pase 20 o 25 años pagando su casa y muchas veces se tienen que juntar el esposo con su mujer, que es trabajadora también, y hacer un crédito mixto para poder pagar una vivienda. Viviendas que costaba hacerlas 300, 400 mil pesos, las vendían en 1.200.000. Entonces era, pues la verdad, era algo que no se merece la clase trabajadora mexicana. Son muchos rubros. Mira, meseros. Muchos meseros no tienen ni siquiera el salario mínimo. Y voy más allá. Les descuentan de las propinas un alto porcentaje para comprar mantelería, para comprar cristalería, para comprar cubiertos y comprar loza. Eso ya se acabó. Ya los sindicatos gastronómicos de CATEM están muy atentos a respaldar al trabajador. Nadie tiene por qué quitarle sus propinas. Las propinas son sagradas. Las propinas se ganan en base a la capacitación que puede tener un individuo y dar un buen servicio. Cuando tú llegas a un restaurante, en este caso, y eres muy bien atendido, pues te dan una gratificación a ti como anfitrión. Puede ser mesero, capitán de meseros, cantinero, garrotero, ¿no? Entonces, esta ley te va a dar ahora que se apruebe en el Pleno, que seguro estoy se va a aprobar por mayoría de todos los partidos, de todas las diputadas, de todos los diputados, porque es para ayudar a más de 700,000 trabajadores que hoy no tienen un salario. Gasolineras, gaseros, meseros, cocineras, filipinas, barmans, botones de los hoteles, estacionadores de carros, bienes, hoy todos tienen que tener con esta reforma a la Constitución un salario cuando menos. Definitivamente, las propinas forman parte del salario de un trabajador del sector servicios. Por eso es importante protegerlas, evitar que los dueños de restaurantes utilicen las propinas para comprar insumos en sus empresas o que al final de cuentas no les proporcionen también seguridad social a estos trabajadores. Esa es la responsabilidad que tiene también el gobierno en cuidar el salario de los trabajadores y de ese sector fundamentalmente. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso hablaremos con el diputado Arturo Ávila, quien es vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Me parece importante decir que estamos también de alguna forma ya listos para empezar a trabajar en las leyes que tienen que ver con competencia económica, con telecomunicaciones, que implican, por supuesto, la urgencia de legislar reglamentos, ¿no? Después de que desapareció la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Maestro en Dirección de Empresas, de profesión abogado. Arturo Ávila Anaya, por Aguascalientes, diputado. Vocero de Morena en su grupo parlamentario. Comentará de los temas abordados en el periodo ordinario y los ordenamientos que envió la Presidenta de la República para su modificación y el proceso legislativo
que se busca para su aprobación. Hacemos contacto vía Zoom con el diputado federal por Aguascalientes, Arturo Ávila, quien es el vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte como siempre. Buenas noches a quienes nos ven también, por supuesto. Diputado, estamos a días de que concluya el periodo ordinario de sesiones y bueno, viene un receso largo y muchas actividades y varias iniciativas y una agenda saturada para ustedes. Platícanos cuáles son los temas principales de esta agenda legislativa, qué es lo que van a abordar en estos días. Bueno, la realidad es que esta legislatura ha estado marcada por la dinámica de la agenda legislativa, una agenda legislativa que ha estado cargada de reformas constitucionales y por supuesto de varias leyes muy importantes. Para el final del periodo ordinario de sesiones, nosotros tenemos que revisar varias cosas. Una de ellas es la expedición del reglamento de la Comisión Permanente, que ya lo estuvimos viendo en los últimos días. También en estos días estaremos sacando la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Yo formo parte de esta comisión que dictaminó de defensa esta Ley Federal de Armas y Explosivos y también se estará llevando al Pleno ya en estos días. Por supuesto, hay dictámenes de la Comisión de Hacienda que van a formar parte de la agenda legislativa. Habrá también emisión de algunas monedas conmemorativas como parte de lo que tenemos también pendiente, ¿no? Me parece importante decir que estamos también de alguna forma ya listos para empezar a trabajar en las leyes que tienen que ver con competencia económica, con telecomunicaciones, que implican, por supuesto, la urgencia de legislar reglamentos, ¿no? Después de que desapareció la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estas leyes reglamentarias las vamos a estar legislando también en los próximos días, o probablemente estas sí se vayan a un periodo extraordinario, que sería después o en el mes de junio, después del 1 de junio o después del 2 de junio. También tenemos previsto en los próximos días recibir ya una ley que tiene que ver con modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ya supimos lo que pasó, este lamentable suceso en donde algunos medios de comunicación, concesionarias y concesionarios de televisión y radio, pues pautaron anuncios del gobierno de Estados Unidos con cierta propaganda cargada de ideología, que en el pasado estaba prohibido por la Ley de Telecomunicaciones, que está prohibido de hecho por la Constitución. Entonces esta ya llegó, ya será únicamente determinar si la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores será Cámara de Origen, y estaremos también votándola en los próximos días. Así es que la agenda legislativa, como siempre, cargada, atiende a un proyecto muy específico, el proyecto de la consolidación de la transformación, y tenemos pendientes también, pero esto seguramente será parte del periodo extraordinario, las leyes en materia de seguridad. Una ley tiene que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la otra tiene que ver con esta nueva ley de investigación e inteligencia. Diputado, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, desde que entró en este sexenio, se ha visto ante la adversidad con el presidente Donald Trump, que no ha cesado de estar atacando a nuestro país, llamándoles a los migrantes criminales, amenazándonos con poner y poniendo aranceles y además insultando gravemente a nuestro país. Está enojado por el Tratado del Agua, es un tratado que se firmó hace varios años, en donde él dice que no se le ha pagado por las negociaciones del precio de los aranceles del tomate. ¿Qué sigue para el tema legislativo? ¿Cómo van a ayudar a nuestro país y a la presidenta Claudia Sheinbaum ante esta adversidad? Bueno, a ver, primero, un instrumento de política pública que es muy efectivo tiene que ver con el paquete económico que ya aprobamos y que ya teníamos ciertas previsiones de cómo el gobierno de Estados Unidos tendría un comportamiento no solo con México, hay que decirlo, con el mundo, incluso con los actores de su propio país. Ahí está el caso de la propia Reserva Internacional, ¿no? Con quien ahora el presidente Trump tiene otro
pleito, un encontronazo más porque quiere que se bajen las tasas de interés. Donald Trump es un presidente mercantilista y en esa lógica lo que hace es negociar así con el mundo, ¿no? A través de las tarifas arancelarias. En el caso de México, me parece que nosotros hemos avanzado de forma significativa, primero protegiendo gran parte de lo que está establecido en el TMEC o Tratado de Libre Comercio. Sí, efectivamente quedan pendientes en la agenda temas como los aranceles al aluminio y al acero, que son fundamentales, y en donde además ellos tienen un superávit, ¿no? Por eso no hace ningún sentido la lógica de gravarlos con aranceles. Y el otro tema también que está pendiente en esa lógica son estos nuevos temas que ha lanzado el presidente Trump en el tema de la producción de jitomates y la exportación a ese país, y también en el tema que tiene que ver con la ley de aguas o el acuerdo de aguas que se firmó hace muchos años, y que si efectivamente México se ha visto en la imposibilidad de cumplirlo, pero por la falta de agua. Lo que se ha logrado es, me parece, ir avanzando en varios temas, en materia de seguridad como nunca, en materia migratoria como nunca. Habrá que avanzar también en el tema de que ellos no nos envíen armas para que sigamos reduciendo, como lo estamos haciendo hasta ahora, los homicidios dolosos, que son un indicador muy importante para nosotros y que hoy están en mínimos históricos después de la tragedia que nos heredó el gobierno de Felipe Calderón y por supuesto la omisión de la ejecución de Peña Nieto. Por eso me parece relevante decir que hoy el legislativo responde rápidamente a cualquier atentado que quiera hacer el gobierno de Estados Unidos. Una muestra es esta iniciativa de ley que va a prohibir rápidamente que cualquier concesionario de algún medio de comunicación o de alguna plataforma digital pretenda de alguna forma empezar a pautar contenidos en nuestro país con ideas propagandistas, con ideas ideológicas que promuevan el odio racial o bien la discriminación contra los compañeros y compañeras migrantes. Nadie migra por gusto, hay que decirlo. En el mundo los fenómenos de migración tienen que ver con guerras, tienen que ver con persecuciones políticas. No solamente es un tema de México y Estados Unidos, es un tema de Centroamérica y México, es un tema que sucede en Europa también, con los países africanos y el sur de los países europeos. Sucede en Medio Oriente con las guerras que lamentablemente se han librado en países importantes, y en esa lógica tenemos que voltear a ver la política migratoria como algo humanitario. Además, diputado, quisiera yo agregar que, bueno, dicho por la ONU, establecido por la ONU, la migración no es un delito y no puede criminalizar a nuestros migrantes. Lo dice la ONU, lo dice la Corte Interamericana también de Derechos Humanos. La migración o el fenómeno de movilidad humana jamás podrá ser criminalizado. Así es que esa es una respuesta muy clara de cómo el legislativo rápidamente puede ponerse de acuerdo con el ejecutivo, y yo incluso te diría que muy probablemente todas y todos los grupos parlamentarios estaremos aprobando esta iniciativa de ley para tener ya sanciones muy claras a quienes promuevan este tipo de contenidos. Diputado, tú eres diputado por el estado de Aguascalientes. ¿Cuáles son tus iniciativas o qué es lo que más te preocupa en relación a tu estado? Bueno, a ver, yo he acompañado de manera muy importante a la presidenta de México en las iniciativas que tienen que ver con las reformas constitucionales. Fíjate lo que hemos logrado, ¿no? Hemos logrado incorporar ya como derechos constitucionales una gran cantidad de programas de bienestar, mujeres que a partir de los 60 años podrán recibir ya su pensión universal, la beca o las becas que tienen que ver con jóvenes que antes la oposición les llamaba ninis, ¿no? Y que nosotros los incorporamos a la actividad productiva, ampliamos los derechos, por supuesto, a los pueblos originarios, haciendo modificaciones importantes, incorporamos a la Guardia Nacional al Ejército, también haciendo modificaciones a la ley, logramos también modificaciones sustanciales en materia de seguridad que van a permitir dotarla a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de herramientas mucho más útiles para poder seguir combatiendo la inseguridad de nuestro país y, por supuesto, alcanzar la paz. Le entramos de forma importante a que ya sea constitucional, que nunca más el salario mínimo podrá estar por debajo de la inflación. Le entramos también a la ley Silla, que ayuda a que las y los trabajadores en su espacio de trabajo puedan también estar sentados y no tengan que pasar temporadas muy largas o jornadas muy largas, por supuesto, de forma inhumana, parados.
Estamos también entrándole a una nueva ley que tiene que ver con el ejercicio de la contratación pública, y eso va a cambiar y va a reducir sin duda la corrupción de forma muy importante. Ayudamos a construir desde el punto de vista legislativo la nueva Secretaría de las Mujeres. Entonces ha sido verdaderamente una agenda muy importante. Yo en Aguascalientes fundamentalmente he también participado en algunas leyes que tienen que ver con reducir la violencia contra las mujeres, que me parece una agenda legislativa muy importante también, y también con darle más claridad al artículo 208 del Código Penal Federal, para que ciertas expresiones que pueden de alguna forma hacer apología o glorificación de conductas delictivas, pues tengan un límite jurídico y que no se vulnere sin duda la libertad de expresión de todas aquellas personas que están de alguna forma expresando mediante el arte, mediante contenidos culturales, mediante la música regional también, algunas historias o algunos contenidos. Diputado, pues gran labor legislativa. Esperamos que cierren con mucho éxito este último periodo de este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, y nos toca la vocería, ni más ni menos que informarle al pueblo de México lo que hacemos las y los diputados de este grupo parlamentario. Abrí este espacio que se llama La Legislativa del Pueblo, al que te invito todos los martes, donde se conectan en promedio más de 10,000 personas. Transmitimos a través del canal del Congreso y de Radio Congreso, y la verdad ha sido un ejercicio bien interesante de comunicación efectivo para que las y los diputados estemos permanentemente informándole al pueblo de México. Gracias, diputado, por estar aquí vía Zoom. Como siempre, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.